tema pues es cómo Satanás mantiene cautivos a muchos creyentes. En este mensaje está preparado para lograr que los cristianos todos podamos vivir en libertad, lo que yo llamo cristianos en libertad. Este mensaje pues está preparado, diseñado para que todos podamos vivir en libertad. Vean, déjenme aclarar algo rápidamente. Mucha gente que atiende la iglesia, y estoy seguro que ustedes no son, pero mucha gente que atiende la iglesia resulta que escuchan mensajes y mensajes y mensajes y enseñanza, pero muchas veces al nomás llegar al parqueo el enemigo ya le robó la bendición que recibieron. Muchas veces los cristianos pues viven engañados por el enemigo, viven atados por el enemigo. Muchos saben que Dios es poderoso, saben que para Dios no hay nada imposible, pero aún así, hermanos, viven muy atemorizados. Aún así tratan de arreglar todas las cosas por sus propios medios. Mucha gente sabe que hay poder en la oración, pero no mucha gente está dispuesta a ponerla en práctica. ¿Qué será pues de que muchos cristianos hoy en día viven atemorizados sabiendo que Dios es poderoso? Fíjense que esto yo lo encuentro algo bien difícil porque la mayoría de los cristianos entienden pasajes tan hermosos como Romanos 8:28, que dice: a los que aman a Dios todas las cosas les obran para bien. Muchos de ellos comprenden fácilmente los pasajes donde Cristo prometió: los que están en el puño de mi mano nadie los puede arrebatar. Sin embargo, viven atemorizados, tienen sueños de que vino el arrebatamiento de la iglesia y se quedaron, y viven muy atemorizados. Pues, ¿qué pasa? Que resulta que creemos en Dios, pero cuando se trata de poner en práctica su palabra, nos cuesta mucho. Creemos en Dios, pero la mayoría de las veces que enfrentamos un problema, la mayoría de la gente no le cree a Dios. Muchas personas, hermano, que creen en Dios tienen una vida hasta cierto punto muy miserable. Se toman una pastilla para poderse levantar y luego tienen que tomarse una pastilla para poderse dormir, porque están muy tristes, porque están muy acongojados, tienen poca autoestima, tienen muy poco valor de sí mismo, gente que se siente fea, gente que a pesar de que saben que son hijos de Dios, se sienten mal, no se quieren a sí mismos, son muy buenos para autodescalificarse y viven con este pensamiento: yo no voy a poder, esto no se va a poder hacer. Por ejemplo, muchos matrimonios hoy están enfrentando problemas y dicen: nuestro matrimonio no se va a salvar. Nuestro matrimonio ya no tiene resultado. Nuestra familia ya no puede mejorar. Tengo una adicción, dicen algunos, y no la puedo vencer. Y aunque creen en el Señor, estas cosas pasan, créanme o no, suceden hoy en día y suceden a los cristianos, a pesar que creemos en Dios. ¿Qué pasó con el verso Filipenses 4:13 que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Si nosotros verdaderamente creemos eso, quiere decir que para los cristianos, hermanos, no hay nada imposible. Podemos pelear la buena batalla. Algunos pagan grandes cantidades de dinero al psicólogo y al psiquiatra y siguen igual. Vea, para poder ser verdaderamente libres, hermano, debemos reconocer que hay una esclavitud. Quiero aclarar algo aquí, ¿ok? Nosotros aquí en Pueblo de Dios no tenemos esa postura que muchos maestros enseñan. Muchos enseñan esto, lo cual es una gran mentira, que aún después de haber venido a Cristo vivimos bajo una maldición ancestral. Estoy seguro que algunos de ustedes han escuchado eso. Eso no es verdad. Porque si nosotros viviéramos bajo una maldición ancestral, entonces el trabajo de Cristo en la cruz del Calvario no fue suficiente ya para romper. La Biblia dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús.
Cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es, quería decir que la obra redentora del pago del precio por el pecado había quedado ya consumada. El pago se había hecho en totalidad. La transacción más grande de todo el universo se llevó a cabo en la cruz. Vean. A pesar de eso, también en Ezequiel capítulo 18, si lo quiere estudiar, estúdielo. Ezequiel capítulo 18, usted va a encontrar allí un pasaje muy interesante donde dice que los hijos no pagan por los pecados de los padres, ni los padres pagan por el pecado de los hijos. Este verso es devastador para los maestros que enseñan que aún después de haber venido a Cristo vivimos bajo una maldición. Esas personas que enseñan eso necesitan ir a una buena escuela bíblica. Pero mire pues, el tema de hoy se llama ¿cómo Satanás mantiene cautivos a muchos cristianos? Vean, nuestro problema no es que tengamos una maldición ancestral. Nuestro problema es nuestra manera de pensar. Nuestra manera de pensar. Ese es nuestro problema. Que adoptamos ideas que no son bíblicas, adoptamos ideas que el enemigo trae a nuestra vida y luego las adoptamos como si fueran nuestras. Es cuando decimos, no se puede, no se puede, nuestro matrimonio ya no tiene arreglo, yo no voy a poder hacer eso, yo nunca voy a poder predicar, nunca voy a poder hablar en público, nunca voy a poder hacer esto, nunca me voy a poder desarrollar. Mucha gente piensa de esa manera, cuando la palabra del Señor enseña que fuimos creados para buenas obras desde antes de la fundación del mundo. Que Dios capacita, Dios llama y capacita. Si Dios te llama para hacer algo, Él te va a capacitar para que esa misión sea cumplida. Pero vea, vaya conmigo, y ese es el texto central. Usted va a decir, el pastor habla mucho y no nos ha dado una escritura que estudiemos. Ahí les va. 2 Corintios capítulo 11, verso 1 al 3. 2 Corintios capítulo 11, verso 1 al 3. Cuando lo tenga, puede decir amén. Y es un verso muy, muy interesante. Muy interesante, ¿ok? Este es el apóstol Pablo hablando con un corazón pastoral a la congregación de Corinto. Pablo tiene un tremendo amor por la congregación de Corinto. Pablo es fundador de la iglesia en Corinto. Pablo ha pastoreado la iglesia. Pablo ama a los hermanos y yo trato de meterme en la mente de Pablo aquí. Veo cómo el Espíritu Santo le da esta tremenda sabiduría al apóstol y le escribe este verso a la congregación de Corinto y les dice así en el verso número 1: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, tolerad. En otras palabras, Pablo está diciendo, ojalá ahorita me comprendan. Bear with me. Ahorita aguántenme un poquito lo que les voy a decir. Está preparándolos, ¿ok? Verso número 2 dice, porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado como un solo esposo, para presentaros como una virgen para Cristo. Pablo aquí le habla con un amor bien bonito a la congregación y se identifica con ellos como si la congregación, como si él estuviera casado con la congregación. Pues así es el amor que él le tiene a la congregación y les dice, los celo, yo tengo celo de ustedes. El celo, hermano, no es algo malo. El celo, cuando es enfermizo, sí es malo. Cuando la gente mira cosas donde no existen, ¿no? Yo sé que me estás engañando, yo sé que volteaste a ver para allá por otra cosa. Personas así causan muchos problemas en sus relaciones, pero el celo en sí es un sentimiento muy bonito. La Biblia dice que Dios es celoso, es decir, Él cuida de lo que es suyo. Él cuida, así como nosotros somos llamados a cuidar de nuestra familia. Cualquier padre de familia entiende esto, tiene celos de su hijo, de sus hijas, que nadie se las vaya a maltratar. No nos gusta cuando alguien maltrata a los que amamos, ¿verdad? Por supuesto, ese es un celo de protección. Pablo dice aquí, porque yo os celo con celo de Dios, porque os he desposado como un solo esposo, para presentaros como una virgen para Cristo. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva,
vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo está diciendo, miren hermanos, yo los amo a ustedes. Yo tengo amor por ustedes, tengo celo por ustedes y deseo lo mejor para ustedes. Es lo que está diciendo aquí. Pero me temo, dice, me temo que vuestros sentidos han sido de alguna manera extraviados. ¿Y quién es el autor de que ha engañado a la iglesia? Satanás. Satanás, que se mete en la mente de los cristianos, le permitimos que tome lugar con sus ideas en la mente y luego estamos, no puedo, tengo mucho temor, porque la voz del enemigo es fuerte y es persistente, haciéndoles creer a los cristianos que no valen nada, que a nadie le importas, que Dios ya se olvidó de ti. Todas esas cosas vienen a la mente de los cristianos y no es que estén cautivos por una maldición ancestral, sino que están cautivos de esas ideas negativas que el enemigo pone en sus cabezas. Y todos estamos pues expuestos al azote del enemigo. Pablo aquí habla muy bien, con mucha claridad, y vuelve él a decir, vuelvo a repetir, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Por eso hay mucha gente que se desanima, por eso hay mucha gente triste, por eso hay mucha gente que hoy se deja llevar por su orgullo, se deja llevar por muchas cosas y afectan el desarrollo de su vida en Cristo. La fidelidad a Cristo es afectada rápidamente porque el enemigo, quien es astuto, los ha engañado. Los mantiene cautivos. Vea, y él cita aquí, dice, me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, también los engañó a ustedes. Es lo que está diciendo el apóstol. Cuando nosotros, hermano, entendemos esto, nos vamos a dar cuenta que la preocupación del apóstol es que la congregación, algunos miembros de su congregación han sido engañados por Satanás. Que con la serpiente es como si la serpiente, este ataque del enemigo se enrolla en la mente de las personas. Y algunos tienen la culebra ahí enrollada en la cabeza. Y esas son las cosas que Dios espera que nosotros podamos vencer para poder vivir una vida de cristianos victoriosos. Observe. Es increíble la cantidad de creyentes que tratan de cambiar las circunstancias para arreglar el problema. Muchos de nosotros lo primero que hacemos es tratar de arreglar las circunstancias en vez de ir a la raíz del problema. ¿Cuántos de ustedes tienen detectores de humo en sus casas? Ya todos tenemos. Y esos detectores de humo sirven para activar la alarma, el sistema de alarma de la casa, y empieza a hacer pi, 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 y se levanta uno corriendo a ver a la esposa, estás quemando la casa, vas a quemar la casa. O cuando se nos olvida algo, ¿verdad? Y dejamos ahí la estufa y empieza aquello a hacer un gran relajo y nos alarmamos. Pero imagínense si algo verdaderamente está agarrando fuego, algo empezó a incendiarse en la casa y nosotros solo vamos y apagamos el detector de humo. De nada nos va a servir, la casa de todas maneras se va a quemar. El detector de humo no soluciona el problema, el detector de humo sirve para decirnos, hay un problema. Tienes que ir alrededor de la casa, identificar el problema y apagar el fuego. Cuando nosotros observamos estos pensamientos en las personas es porque tienen un problema. Y solo con tomarse un par de Tylenol no va a solucionar el problema. Tiene que ir a la raíz del problema, tiene que buscar honestamente cuál es la solución del asunto.
y pedir al Señor que le ayude a salir adelante y creer a la palabra del Señor. Porque si no, hermano, mire, oímos mensajes y decimos amén y amén y amén y amén, pero cuando se trata de ejecutar, no lo hacemos. Eso es lo que nos pasa, lo que les pasa a muchos cristianos, y por esta razón nunca miran transformación en sus vidas. Entienden las cosas, comprenden las cosas, intelectualmente las entienden, claro que sí. Hasta le pueden explicar la Biblia a usted, claro que sí. Pero cuando se trata de ponerlas en práctica, hay algo que les estorba porque han sido engañados por el enemigo. Gente que dice, no puedo, no se va a poder, no tenemos solución. Ya lo único que nos queda es el divorcio. Ya lo único que nos queda es que me vaya de la iglesia. Vea, el cambiar las circunstancias o cambiar el área donde uno vive no va a cambiar nuestra vida. Nuestra vida tiene que ser cambiada de adentro. Nuestra manera de pensar debe ser cambiada. Observe, ¿por qué Pablo hace esta cita allá en Génesis capítulo 3? Pablo está diciendo, me temo que así como Satanás con su astucia engañó a Eva, también ha engañado a muchos cristianos. Y cita él pues a Satanás, la serpiente de allá. Vayamos para allá unos momentos y observemos esto. ¿Qué pasó allá? Mire, ellos habían sido puestos en un ambiente perfecto. Adán y Eva estaban en una atmósfera perfecta. Estaban en una atmósfera perfecta. Y nada les pasaba a ellos. Estaban seguros, tenían comunión con Dios. Dios los visitaba todos los días. A cualquier hora Dios llegaba con ellos y ellos no tenían nada de qué avergonzarse. El ambiente era perfecto, su vida era perfecta, todo estaba perfecto. Su relación con Dios era perfecta. Ellos no tenían ningún temor de nada, no sentían ninguna vergüenza de nada, no había complejo de inferioridad, no había complejo de superioridad tampoco. El mundo era perfecto, ellos eran perfectos. Pero dice la palabra que un día, cuando a Eva pasó por donde estaba el árbol, el del fruto prohibido, ella seguramente ya lo había visto antes varias veces, muchas veces seguramente había visto el árbol. Pero un día estaba ahí la serpiente y se puso a dialogar con la serpiente. Vea, cuando nosotros caemos presas de estos pensamientos del enemigo y empezamos a abrir el oído a la voz del enemigo, es como si estuvieras en una arena movediza, como si estuvieras en un pantano, y cada vez te hundes más y te hundes más y te hundes más. La caída nunca es de un día para otro, no es de la noche a la mañana. La caída siempre es gradualmente van cayendo las personas por hacerle caso a la voz del enemigo. Por ejemplo, cuando empezamos a pensar, ya tú no me quieres, tú no me amas, tú yo no te intereso. Cuando empiezan a ver esas situaciones en los hogares, hermano, cómo cuesta la verdad que se componga la situación. Dice la Biblia pues de que Eva se puso a dialogar con la serpiente y le voy a leer el pasaje, Génesis capítulo 3 verso 1 al 5. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Vea pues, ella le dice a Satanás, a la serpiente, Dios dijo que si como de ese fruto nosotros vamos a morir. Ella estaba bien segura de lo que había escuchado. Satanás le cambia el asunto y le dice, no le creas a Dios, no creas lo que él está diciendo, no moriréis. Y ella, mire hermano, adoptó esa idea como suya.
Y el siguiente cuadro, gradualmente, mira usted que el siguiente cuadro lo que ella hace es que toma del fruto y come de aquel fruto cuando Dios había prohibido que se comiera. Inmediatamente le da de comer a su marido, fíjese pues, y aquel viene y agarra el fruto y se lo come también. Y el siguiente cuadro dice usted que inmediatamente sus ojos fueron abiertos. Sus sentidos cambiaron. Y ahora, hermano, se miran ellos desnudos y sienten vergüenza cuando eso no había pasado antes. Antes ellos no tenían nada de qué preocuparse. La única responsabilidad que tenían era no comer del fruto y cuidar del huerto. Eran prácticamente las únicas dos responsabilidades que tenían. Ahora ellos adoptan la idea de Satanás: come del fruto, no moriréis. Cambia, tergiversa la palabra del Señor, cambia la palabra del Señor, y aquellos adoptan esas ideas como suyas. Fíjese que estos 5 versos están dedicados para persuadir a Eva que caiga en este modo de pensar. Sus sentidos fueron cambiados, su manera de pensar fue cambiada. Algunos momentos atrás pensaba: voy a obedecer la palabra del Señor, pero una vez que empieza a dialogar con el enemigo, su manera de pensar cambia y ahora está metida en un serio problema. Ahora sienten vergüenza. En los siguientes capítulos la cosa se va deteriorando. Tienen sus hijos. La Biblia enseña de Caín y Abel. Caín mata a Abel y ahora hay un gran dolor en la familia. Y antes que eso sucediera es porque Caín había tenido envidia de su hermano y termina matándolo. Todo eso no había pasado. Todas esas cosas fueron consecuencias de que ellos tomaron estas ideas de Satanás. Vea, una vez que tú adaptes las ideas de Satanás, que adaptes y empieces a darle tiempo y pensamiento a esas cosas, al rato estamos tomando esas ideas como que si fueran nuestras. Mire, la Biblia dice así: pero yo pienso, decimos. La palabra del Señor dice tal cosa, pero yo creo. Nosotros aquí hacemos mucha consejería a la gente. A través de los años Dios nos ha permitido hacer mucha consejería. Pero una de las cosas que he visto, pueblo de Dios, es que la mayoría de la gente quisiera decirles otra cosa. Pero la mayoría de la gente no siguen el consejo que uno les da. No siguen el consejo. La mayoría de las personas, cuando uno les dice que hagan algo que no les gusta, no lo hacen. Vienen a buscar el consejo esperando que uno se ponga a favor de ellos y les ayude a darle guerra a la otra persona. ¿Ya? Entonces, cuando las personas hacen caso de la palabra del Señor, hacemos caso de la palabra del Señor, todo lo que nos queda es esperar buenos resultados. Si hacemos lo que la palabra del Señor dice, las cosas van a caminar mejor. La gente pues toma estas ideas del enemigo y el método que él usa es poner pues en tu mente esas ideas. Él inyecta en tu mente esas ideas hasta que tú los adaptes como que fueran tuyas. Ese es el trabajo de él. Vea, con frecuencia nosotros decimos: yo jamás seré libre de esta adicción, esto ya no tiene solución. Con frecuencia la gente dice: soy inferior de los demás, soy un failure, soy un error, yo nunca podré avanzar en la vida. Lo que tienen ellos básicamente, hermanos, es la culebra enrollada en su mente. Necesita pues pedirle al Señor ser liberado de eso, porque, hermano, vea, es un bochorno. Es un bochorno. Las personas que me escuchan en los medios sociales debemos entender esto. Es un bochorno que Cristo nos haya libertado, que haya derramado su sangre preciosa en la cruz y que todavía muchos cristianos vivan cautivos de las ideas del enemigo. Dios murió para que fuéramos libres. Cristo murió para que fuésemos libres. Cristo murió para que nosotros viviésemos como cristianos libres. Libres. El Señor quiere que tú seas libre. El Señor quiere que tu familia sea libre. El Señor quiere que tu matrimonio sea un matrimonio libre y victorioso. El Señor pues ha hecho todas estas cosas para darte vida y vida en abundancia.
vida y vida en abundancia. Otra de las cosas, mire, otra de las cosas que la gente casi no hace, pueblo de Dios, ya ve que hemos invitado, hemos convocado a la gente a orar, a ayunar. El ayunar es el ejercicio espiritual del dominio del espíritu sobre la carne. Usted no me tiene que contestar y no vaya a decir amén. Pero ¿cuántos de ustedes tienen la mecha corta? Que rapidito explota. No me tiene que contestar. Pero ¿cuántos de ustedes son de los que son muy impacientes? Amén. Hay unos sinceros. ¿Cuántos de ustedes son de los que hermano, mire, se enojan con facilidad? O a veces se nos meten cosas en la cabeza que con las otras personas que están pensando, cuando la otra gente, a mí se me hace que usted está pensando, y la gente tal, y se nos mete cada cosa y se convierte en una persona inestable emocionalmente. Inestable emocionalmente es un terreno fértil para el enemigo. Ahí llegan los demonios a bailar, ahí tranquilos. Ya hacen fiesta ahí con la gente que es inestable emocionalmente, ellos muertos de la risa. Y la gente cae en este engaño del enemigo. Fíjese, a veces cuán sencillo es que podamos decir, mira, perdóname, yo me equivoqué. Muchas veces, hermano, a la gente le cuesta mucho admitir un error. ¿Cuántos de ustedes les cuesta hacer eso? Mira, muchas veces todo lo queremos arreglar con sorry, sorry. Mentira, ni que sorry ni nada, no lo siente nada, lo siento. Mentira, no siente nada. ¿Sabe qué es pedir perdón? Pedir perdón es cuando uno dice, mira, me equivoqué, discúlpame, perdóname, tú tenías la razón, yo estaba equivocado. Eso es pedir perdón. Ponerse uno en una posición vulnerable. ¿Cuántos cristianos hoy en día, cuántas relaciones se han roto porque no hemos aprendido a pedir perdón? Porque nos cuesta pedir perdón. Porque nos cuesta agarrar el teléfono, llamar a alguien y decirle, perdona, me equivoqué, cometí un grave error. Eso es ponerse en una posición vulnerable. La Biblia enseña que nosotros antes de venir al altar debemos ponernos a cuentas con nuestros hermanos. Si algo hay que no está funcionando bien, primero ponte a cuentas con tu hermano antes de venir al altar. Vea, hemos convocado al pueblo a orar y mucha gente hoy está enfrentando tiempos bien tormentosos, pero miren, hermanos amados, no doblan rodilla para pedir al Señor que lo saque de la bronca. Y uno le dice, mire, si la otra persona no hace lo correcto, tú haz lo correcto, tú haz lo correcto. Sí, pastor, pero a la hora no lo ejecutan. Si sus hijos no quieren venir, véngase usted. No. Haga tal cosa, tampoco. Vea, el enemigo pues nos engaña cuando la Biblia enseña todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Miren, si algo el enemigo va a tratar de impedir es que el pueblo ore. Esa es una de las cosas que el enemigo va a hacer todo lo posible por evitar que los hermanos doblen rodillas y busquen al Señor, porque el enemigo sabe muy bien. El enemigo sabe muy bien que los cristianos se convierten en poderosos cuando doblan rodillas. El enemigo sabe muy bien que su espíritu se va a desarrollar, su conocimiento se va a desarrollar, la comunicación, la sensibilidad a la voz del espíritu se va a afinar cuando uno ora. La gente que ora es sensible a la voz del Espíritu Santo. Queremos que el Espíritu Santo nos guíe todos los días, que nos dé sabiduría para tomar buenas decisiones. Queremos que el Espíritu nos diga a la derecha o a la izquierda. Queremos que el Espíritu haga eso. Pueblo de Dios, hay que aprender a orar, hay que orar. La gente que me escucha debe poner esto en práctica. Hay que aprender a orar. El enemigo va a hacer todo lo posible por evitar que las personas oren. Va a hacer todo lo que esté a su alcance. A él, mire, él se ríe de nuestras teologías.
Él conoce la escritura. Usted puede ver allá en Lucas capítulo 4 cuando se lleva a Jesús, cuando Jesús está en el desierto y viene el tiempo de la tentación. El enemigo le citó varias escrituras. Conoce la escritura. El enemigo se ríe de nuestras teologías, se ríe de nuestros diplomas, se ríe de las cosas, de las doctrinas que conocemos. El enemigo se ríe de todo eso, pero tiembla cuando oramos. Tiembla cuando oramos. Cuando la persona aprende a ayunar y a orar, su espíritu se fortalece. Como dije antes, el ayuno es el ejercicio espiritual del dominio del espíritu sobre la carne. Por eso les decía que quienes tienen la mecha corta, o que algunos tenemos la mecha corta, yo me incluyo entre ellos, sinceramente. Vea, uno aprende a dominar los impulsos de la carne cuando uno ejercita el espíritu. El espíritu se hace más fuerte y toma control de la carne, de este cuerpo. Dios jamás nos creó para que nosotros seamos dominados por nuestros impulsos físicos. Dios nos creó para que nosotros seamos gobernados por el espíritu. Por el espíritu. Vea, no lo traigo aquí en mis notas, pero es algo que vale la pena que recordemos. Allá en Hechos capítulo 16, exactamente allí, está el relato de cómo fue fundada la congregación en Filipos. Y allí va a encontrar usted de que llegaron, Pablo y Silas llegaron a esta región y encontraron a una mujer llamada Lidia. Y que ellas estaban en un río, ahí les predicaron el evangelio, hubieron bautismos. Pero dice así en ese capítulo 16 de Hechos, dice: pero cuando íbamos a la oración, nos salió una muchacha con un espíritu de adivinación. Ustedes recordarán la historia. Viene Pablo después de varios días de estar oyendo a la muchacha que decía: estos hombres son hijos del Dios Altísimo. Pablo reprendió al espíritu, el espíritu la dejó a aquella muchacha y fue libre. Pero nos llama mucho la atención, captura mi atención cuando nosotros leemos de que mientras hubieron los bautizos, mientras estaba la predicación, no había aparecido la muchacha endemoniada, sino que apareció en la escena bíblica cuando íbamos a la oración. O sea, cuando se dirigían ellos para orar, cuando se dirigían ellos para buscar la llenura del Espíritu Santo, cuando se dirigían ellos para orar corporativamente, fue cuando el enemigo sale y le sale al camino la muchacha con el espíritu de adivinación. Lo que quiero yo demostrarles con la palabra del Señor es que el enemigo va a hacer todo lo posible porque tú no ores, porque tus hijos no oren, porque nadie en la casa, porque en la casa, para él va a hacer todo lo posible para que en nuestra casa no haya una disciplina de oración. Él va a hacer todo lo posible por evitar que nosotros oremos. Así que, pueblo de Dios, mucha gente vive cautiva de estas ideas. Es como Satanás mantiene cautivos a mucha gente porque adoptamos esas ideas y no le creemos a la palabra del Señor. Ellos, vean, Adán y Eva no tenían nada de qué preocuparse, nada absolutamente, estaban seguros en la mano del Señor. Pablo dice pues a la congregación de Corinto: me temo que algunos de ustedes han sido engañados por esa serpiente de allá del huerto. Quiero terminar aquí. Debemos creerle al Señor, debemos confiar en Él. Usted confíe en su palabra. Juan capítulo 3 verso 8 dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es decir, pueblo de Dios, tú y yo no estamos diseñados para vivir cautivos de alguna idea del enemigo. Tú y yo fuimos libertados por el Hijo para vivir en libertad, para gozar de la libertad, para poder extendernos hacia adelante libremente, ser cristianos libres, llenos de gozo. Que vengan pruebas, vengan luchas, por supuesto que van a venir, pero en Cristo todo lo podemos. Amén. Este verso que ustedes conocen, Filipenses capítulo 4. Ustedes, todo el mundo sabe ese verso que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Pero regresemos un poco al verso 12. Verso 12 es sumamente importante también. Filipenses 4:12 dice así: sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo está diciendo aquí: a mí las circunstancias no me dominan. Yo no soy presa de las circunstancias. Haya abundancia o haya escasez, las circunstancias no toman control de mí. Yo estoy por encima de las circunstancias. Es lo que está diciendo Pablo. Por encima de las circunstancias. Hoy, pueblo de Dios, vivimos, hay unas circunstancias bien feas que están pasando en este país. Actualmente, ahorita mismo, hay mucha gente peleándose en las calles, balas por todas partes, gente agarrándose de los cabellos, la policía saliendo a las calles a capturar a los protestantes. Yo la verdad dudo mucho que eso sea una protesta, es de muestra de violencia. De esa manera, eso no es protesta. Protesta es que alguien haga una declaración y diga esto no está bien, y ya expone su punto. No hay necesidad de ir a romper cosas. Esa es una actitud bien baja, pero debemos orar mucho por este país. Iglesia, debemos orar mucho, debemos tomar responsabilidad como ciudadanos, como cristianos, como ciudadanos del reino de Cristo. Debemos tomar responsabilidad y orar mucho por esta nación, porque las circunstancias que estamos viviendo están bien feas. Pero nosotros esperamos un futuro mejor, ¿verdad que sí? Entonces, podemos recitar estos versos. Le voy a suplicar que se ponga sobre sus pies y vamos a terminar haciendo una oración. Quiero repetir estas palabras. Filipenses 4:12 al 13 dice así: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga conmigo, ¿por qué no repetimos estas palabras? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cierre sus ojos y con su mano levantada repite conmigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedes en Cristo. Sí, tú, hermana. Todo lo puedes en Cristo, quien te fortalece. Sí, tú, querido hermano. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Iglesia, todo lo podemos en Cristo, quien nos fortalece. En Él somos libres. En Él somos libres. Somos libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice su palabra. Que Dios te bendiga en esta noche.